Buenas noches, compañeros. Empezamos a hacer nuestra grabación en vivo y en directo. Así que les pido a todos los compañeros que van llegando y no lo han hecho, que apaguen sus micrófonos, por favor. Buenas noches. Sí, buenos días, donde quiera que se encuentren los que vayan a ver esta transmisión de forma diferida. Para decir que estamos transmitiendo en vivo en Zoom, es una charla por Zoom. Y la estamos transmitiendo en Facebook Live, totalmente en vivo. Este es el... Apaguen sus micrófonos, por favor, compañeros. Perfecto. Es una transmisión en vivo del parte de el Centro Cultural de México, aquí en Los Ángeles, California. El programa se llama Miércoles de Historia y Cultura. Para los que no nos conozcan, voy a compartirles rápidamente la página. Esta es nuestra página de Facebook. Muy bien, no sé si se ve, perdón, esta es nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar en LA Toltecayo en YouTube. Aquí están todos los videos que cada semana se hacen, como el de ahora. Mañana se sube y aquí van a encontrar, es un banco de videos que lo pueden visitar. Hay pláticas muy interesantes, se las recomiendo. Y el maestro Guillermo Marín Ruiz nos acaba de aportar hace un mes la guerra por Tenochtitlán, ahí la encuentran. Y tantas charlas. Yo estoy dando un curso de historia para entender la guerra México-Estados Unidos. El maestro Yaol, el maestro Gonzalo Ceja, todos hemos aportado, los maestros que enseñan el Nepohualtzin, Rocío y Carlos. Ahí están dos charlas del Nepohualtzin para que entiendan más. Eso se las recomendamos. También nos pueden visitar en la página de Facebook, La Toltecayo, ahí donde subimos toda la información referente a la historia de México y a los eventos que se llevan a cabo en el programa. Pues muy bien, ahora nos toca un programa especial. Voy a apurarle, voy a recortar la introducción porque ya llevamos un poquito tarde. Además, el maestro Guillermo Marín Ruiz no necesita mucha presentación. La mayoría lo conocemos. Es el experto en la historia ancestral de México. Es el guía que ahorita nos lleva hacia este conocimiento. Yo personalmente le agradezco que nos dé su tiempo en forma de tequio. Es un ejemplo a seguir, de que su tiempo, en vez de cobrar, en vez de ponerse sus moños como otros maestros, da su tiempo gratis a la comunidad. Entonces, el maestro Guillermo Marín Ruiz y su esposa Lucecita, saludos, los dos, como un ejemplo de comunidad, nos van a dar esta charla para entender un poco más la independencia de México. La independencia de México hay que verla desde muchos ángulos y cada año la vamos entendiendo más. Antes nada más era celebrar y celebrar, no sabíamos ni por qué. Ahora la vamos entendiendo poco a poco. Para cada mexicano significa algo diferente. Para los anahuacas, para los mestizos que están occidentalizados, los que piensan de una manera como si fueran europeos, y para los mexicanos hispanos también son parte de la nación. Entonces cada uno tiene una visión diferente de lo que significa la independencia de México y de lo que significa México. Y ahí viene el concepto la matria y la patria, que aquí el maestro ahora nos va a enseñar un poquito más cuál es el significado de la matria y la patria. Entonces aquí estamos, maestro, gracias, y sin más, le dejo los micrófonos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y muchos saludos a todos. Está conmigo mi esposa y compañera Luz del Carmen. Buenas noches, Lucecita. Buenas noches, estamos encantados de estar con ustedes. Bien, pues tenemos una presentación que hemos preparado para ustedes y tenemos algunos problemas técnicos, así que vamos a ir muy rápido. Ya vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla y vamos a compartir pantalla. Adelante, pues. Adelante, Lucecita. La matria y la patria en la independencia. La patria es el lugar de nuestros padres. Tenemos que pensar que
los estados-nación, los países, las patrias, comenzaron apenas a principios de 1800. De hecho, el primer país del mundo es Estados Unidos, que en 1776 se crea, pero antes de 1776 no había países, había reinos, imperios, federaciones, sultanatos, otras formas de organización. El Estado-nación es un constructo de los banqueros de Europa que van a crear este concepto de país. Entonces, la patria es el lugar de nuestros padres. La historia oficial es la biografía autorizada del Estado. Cada país tiene su historia oficial, que es lo que el país, el Estado, dice que es. Entonces, la historia oficial es lo que le da razón de ser a cada Estado-nación. La matria es la cultura madre. La matria es la cultura ancestral, lo que nos da rostro propio y corazón verdadero, y que en este caso para nosotros tiene 10,000 años. La patria nació el 4 de octubre de 1824 y la matria pues no tiene tiempo en el... probablemente estamos hablando de 10,000 años si tomamos en cuenta que hay vestigios de Teocintle en vías de ser maíz en los valles en el valle de Tlacolula con fecha de 8,000 antes de Cristo. La creación del país llamado México es y ha sido a lo largo de estos 197 años asunto de un puñado de extranjeros o hijos de extranjeros avecindados en el Anáhuac, los criollos y los gachupines, que habían estado en guerra fratricida a partir de 1810, llegan a un acuerdo de hacer las paces y crear su propio país de ellos y para ellos, de las ruinas que quedaban del virreinato de la Nueva España después de 11 años de guerra devastadora. Este es el espacio geográfico del Anáhuac. Recordando que Sem Anáhuac quiere decir los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas, que es el concepto de continente desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Sem Anáhuac, los que viven enteramente juntos, pero Anáhuac solamente es desde Nicaragua al sur de Canadá, y del otro, en la parte sur, está el Tahuantinsuyo, que aunque han dicho que son dos civilizaciones diferentes, es una sola. La parte sur es el Tahuantinsuyo, la parte norte es el Anáhuac. Anáhuac. Este es el territorio que nuestros honorables criollos y gachupines heredaron del virreinato de la Nueva España. Es una inmensa cantidad de tierra que hacía frontera con Rusia, porque recuerden que Alaska la compraron los gringos a los rusos, de modo que hay relatos de los dragones de la reina que tenían escaramuzas con los soldados rusos, pero llegaba hasta Panamá y también estaban las islas del Caribe, lo que es Florida, una inmensa cantidad de terreno que recibieron los criollos al, entre comillas, liberarse de España, y finalmente esto es lo que ha quedado de ese gran territorio. Los criollos se han caracterizado por su irresponsabilidad y su incapacidad. Todo nace desde que Hernán Cortés y sus hombres se ven desplazados del poder y las tierras que según ellos habían ganado. La corona no le tenía confianza a Cortés, quien pretendía que lo nombraran virrey, y la corona finalmente lo llamó a España, en donde le iniciaron el segundo juicio de residencia y le impidieron volver a la Anáhuac. Los hijos de Cortés y algunos seguidores preparaban un golpe para quedarse con el poder, pero los descubrieron. Aquí nace la lucha entre criollos y gachupines que durará 300 años hasta que en 1810 los criollos traicionan a los gachupines y finalmente terminan tomando el poder. Esta es la génesis, podríamos decir, del movimiento que inicia el cura Hidalgo en 1810.
Es decir, los españoles que llegaron con Hernán Cortés se creían los dueños de estas tierras y conforme fue pasando el tiempo vieron que iban llegando de España funcionarios, la mayoría nobles, que fueron desplazándolos. Entonces, en un momento dado, Hernán Cortés iba a dar un golpe, como siempre traicionó a todo mundo, y la corona lo llevó a España y no lo dejó pasar, no lo dejó regresar. Entonces, sus hijos, los dos Martín y sus seguidores, estaban planeando ya un golpe para quedarse con el reino, que iban a llamarle Reino de México, pero los descubrieron, a todos los asesinaron y solamente a los hijos de Cortés, tanto a el hijo de la española que es Martín Cortés, marqués del Valle de Oaxaca, como al hijo de Malinche, que se le conoce como Martín el Bastardo, los enviaron como castigo a España. Pero este odio entre criollos y gachupines va a ser engendrado durante 300 años, que desde la vista de los criollos es una injusticia porque no les han dado lo que ellos creen merecer o lo que sus antepasados, por haber supuestamente conquistado el Nuevo Mundo, no, la corona española no se los dio. Inmediatamente se creó un sistema de castas. En el virreinato de la Nueva España se creó un sistema de castas durante 3 siglos que incubó la ideología criolla. Arriba de esta pirámide estaban los españoles nacidos en España, que se les llamaba peninsulares. Ellos tenían todo el poder y venían siempre con la idea de hacerse ricos, de hacer la América y regresarse. Pero tuvieron hijos aquí y entonces estos hijos de español y de española, por el hecho de haber nacido ya en el virreinato, se les llamaba criollos. Los criollos eran españoles de segunda que no podían acceder a los más altos cargos del gobierno, del ejército y de la iglesia. Y desde luego en la economía pues no tenían la fuerza, el predominio que tenían los peninsulares. Después seguían los mestizos, es decir, los hijos de indígenas violadas por españoles o por criollos o propios mestizos, y estos mestizos eran como los entenados, los criados de confianza de los criollos y de los españoles. Después seguían los africanos. ¿Por qué? Porque eran artículos de importación, habían sido secuestrados de África y tenían un costo que dice un experto que para nuestros tiempos un negro joven, fuerte, sano, podía valer lo que hoy un coche económico nuevo podía costar. Y finalmente los anahuacas, los invadidos, los colonizados, que pues no tenían ningún valor en esta escala y que se supone que en los primeros 100 años de la invasión murieron 24 millones y que solamente quedaron 100. Pero para entender lo que fue el grito de Dolores, el grito de independencia, tenemos que remontarnos un poquito más atrás. En 1808, Napoleón invade España y toma prisioneros a los reyes de España. Como dije hace un momento, son los banqueros de Europa los que ya cansados de las monarquías empiezan a rebelarse contra ese poder. Y ha sido la historia de los banqueros siempre usar a militares destacados para favorecer sus intereses. Y este es el caso de Napoleón, no hay tiempo para explicarlo, pero también es el caso de Hitler o hasta el caso de Saddam Hussein. Es decir, cuando se hace la supuesta Revolución Francesa, que fue una rebelión en París y no en Francia, tomaron los revolucionarios el poder, destituyeron a los reyes y comenzó una matazón entre ellos, en la cual también se llevaron a la guillotina a los reyes, y a tal punto que se pusieron, el pueblo de París ya quería que regresara la monarquía y había que reprimir al pueblo. Y ese represor del pueblo fue Napoleón. Y después Napoleón
respondiendo a los intereses de los banqueros, se dedicó, como su misión fue destruir los reinos. Por eso se entiende cómo se unen los reinos finalmente en la batalla de Waterloo. Los enemigos jurados como los prusianos y los ingleses se unen en contra de Napoleón, porque finalmente Napoleón traicionó a sus amos, es decir, a los banqueros, al convertirse él en emperador. Aquí hay una imagen en la que es muy famoso que a los emperadores los coronaban los papas, y Napoleón tuvo el arrojo de quitarle la corona al papa y ponérsela a él para con eso demostrar que el poder era absoluto de Napoleón. Y este es el fin de Napoleón, porque ese militar va a enfrentar al emperador y finalmente por haberse convertido en emperador, pues es derrotado por las mismas fuerzas. Pero bueno, esa historia de Napoleón que invade Francia, de España, y que toma prisioneros a los reyes de España. Las abdicaciones de Bayona fueron las renuncias sucesivas de Fernando VII y Carlos IV al trono de España en favor finalmente de José Bonaparte en 1808. Los criollos pretendían deponer a las autoridades de la corona, que eran gachupines, porque técnicamente el virreinato le pertenecía a Francia. La apuesta criolla era tomar el gobierno virreinal, desligarlo de Francia y cuando los reyes de España volvieran a gobernar, volver a ser parte del reino español. Es decir, los primeros insurgentes, Hidalgo y sus secuaces, es falso que ellos pretendieran una independencia y una libertad a los que generaban la riqueza, es decir, a las castas. Las abdicaciones de Bayona es la entrega del imperio español a Napoleón. Pero ¿por qué Napoleón no vino a tomar los virreinatos de Perú y de México? Bueno, eso tiene una explicación. El 21 de octubre de 1805, la Armada inglesa, al mando del almirante Nelson, derrotó a las armadas de Francia y España y se quedó Inglaterra como dueña del Atlántico durante 100 años. Es decir, en esta batalla los ingleses derrotan a Francia y a España unidas en sus armadas, batalla en la que muere Nelson, pero entonces Napoleón no puede cruzar el Atlántico y se queda en Europa. Entonces los virreinatos técnicamente eran de Francia, pero realmente no podían llegar acá. Es el momento justo, es la oportunidad que esperaban los criollos, que les cayó como anillo al dedo, para entonces quitarse de encima el yugo de los gachupines. Los criollos conspiraban en contra del poder de los gachupines, no en contra de la corona española. Ellos pretendían liberarse del yugo gachupín y tener el control del virreinato, porque los criollos se sentían los herederos legítimos del virreinato. Es decir, Hidalgo, Allende, Ortiz de Domínguez y todos ellos no buscaban una independencia. Lo que ellos buscaban era quitarles el poder, poder acceder a los más altos cargos del ejército. Por eso todos los insurgentes que estaban en este primer momento y eran solamente capitanes, porque Allende, Aldama y todos ellos no podían subir más en el ejército, pero también los curas, la iglesia, fue el bajo clero el que entró en este movimiento porque ellos no podían acceder a a la alta jerarquía religiosa. Entonces hay que entender, más allá de patrioterismos y de frases ya muy llevadas y traídas, que estas personas lo que buscaban era su interés personal, su interés económico y su interés político. Las causas locales de la guerra por el poder colonial entre criollos contra gachupines en 1810. Es decir, a través de la misma pirámide de castas se puede entender el movimiento de lo que sucedió en 1810. Arriba, pues por supuesto, estaban los españoles defendiendo lo que de ellos era el virreinato. Los criollos, pues representados con Hidalgo, con Allende, Aldama, todas estas personas deseosas de poder, pero que técnicamente no podían
accederlo por el sistema de castas. Luego seguían los mestizos. Y aquí tenemos pues un ejemplo muy claro de Vicente Guerrero, un mestizo. Y después de los africanos tenemos este personaje que es el más, desde mi punto de vista, el más valioso, Morelos, pero a Morelos las imágenes siempre lo pintan blanco y con un perfil griego, pero se sabe que Morelos era mulato. Entonces ponemos allá a Morelos como las castas que están luchando por quitarse de encima un poder pues devastador, como es un poder de explotación colonial. Y finalmente los anahuacas, ¿no? Los hijos de la Conasupo, que desde 1520 hasta la fecha siempre están al servicio, siempre son engañados por los españoles, los extranjeros, los criollos y los mestizos en sus luchas. Hidalgo era una persona enérgica y muy ambicioso. Tenía varias mujeres y muchos hijos. Era un emprendedor y tenía negocios con sus mujeres. Sufría el vicio del juego de cartas y debía dinero por tal motivo. Hablaba varias lenguas anahuacas. La historia oficial de México, fíjense que la crea Porfirio Díaz ya a finales del siglo XIX, es cuando manda a hacer el México a través de los siglos, y donde se va a crear toda esta serie de imágenes ya de primaria de la historia patria. Entonces en ella nos ponen a Hidalgo como el padre de la patria, el abuelito, y nos ponen a un anciano, pero no es cierto, Hidalgo tenía 56 años creo en ese momento, era un hombre muy vigoroso, amante de mujeres, tenía hijos, era un emprendedor, era una persona pues que se movía, digo, para hacer un movimiento de este tipo no era un abuelito que estaba tomando su chocolatito. Entonces, de hecho, no existe una imagen de Hidalgo, todas han sido recreaciones de artistas y por ahí existe un pequeño óleo que está en el Castillo de Chapultepec que nada tiene que ver, que dicen que efectivamente es la única imagen que se tiene de Morelos, perdón, de Hidalgo, pero no se sabe realmente cuál fue su rostro, aunque la historia oficial pues lo ha hecho el abuelito de la patria. Los conspiradores de Querétaro, que pretendían levantarse en el mes de diciembre y que se reunían en la casa del corregidor Miguel Domínguez, fueron denunciados y se dio la orden de tomarlos presos. La corregidora Josefa Ortiz manda avisar a Hidalgo al pueblo de Dolores, en donde en la madrugada del 16 de septiembre, después de llamar al pueblo con las campanas del templo, convocan a la rebelión. Es decir, es accidentado esta erupción, es por una delación. Hay quien dice que iba a ser en diciembre, otros dicen que en noviembre, pero no era en septiembre. Al verse descubiertos y ya pues con orden de aprehensión, los conspiradores deciden eh, dar el grito de levantar a la gente y por eso utilizan a Hidalgo. Hasta ese momento Hidalgo no era muy relevante entre estos conspiradores. Realmente Allende era la cabeza igual que Miguel Domínguez. Pero cuando Hidalgo llama con las campanas al pueblo y además Hidalgo sabía hablar, creo que más de 2 lenguas anahuacas, él daba una serie de discursos, una serie de arengas que hace que los indígenas se junten, y no solamente ellos, las castas, ahorita lo vamos a ver, pero entonces empieza a cobrar mucha fuerza Hidalgo que no tenía al principio. Ahora bien, si el grito de Hidalgo contra los tributos facilitó la alianza entre los indígenas y las castas con los vecinos principales, Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? otras profundas tensiones económicas y sociales en sentido contrario marcaron asimismo el acontecer en la congregación a finales del siglo XVIII y en la primera década del siglo XIX. Tensiones que debilitaban los vínculos entre los vecinos principales y los grupos populares de Dolores.
El 16 de septiembre, Miguel Hidalgo salió de Dolores acompañado por la gran mayoría de los indígenas, mulatos y castas que habitaban la congregación, así como de vecinos principales como Mariano Abasolo y Mariano Valleza. Es importante señalar que Hidalgo termina la arenga dirigiéndose a los anahuacas y gente pobre del pueblo de Dolores. Es hora de matar cachupines. ¡Vivan los reyes de España! Es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta porque desnuda la historia real. Sir Hidalgo no estaba buscando la independencia de España. Hidalgo lo que buscaba y los conspiradores buscaban la independencia de los gachupines y por eso aspiraban a que cuando los reyes volvieran a gobernar España, ellos ya teniendo el poder y no estando amenazados por Francia, regresarían dócilmente a ser parte de la corona española. Esa era la tirada de los criollos, ese era el objetivo de ellos, quitarles el poder temporalmente a los gachupines y después incorporarse de nuevo al virreinato. Entonces, todo esto que nos dice la historia oficial, que buscaba la libertad, que era un hombre ejemplar, etcétera, pues ustedes saben que es ilusorio, ¿no? Hidalgo era un hombre de su tiempo, un hombre muy ambicioso, y las personas, los conspiradores, pues todos ellos ambicionaban mejores situaciones económicas, políticas pues mejores puestos. Entonces, esto es la historia humana, no podemos desligarla de la realidad humana. Lo que sí es importante es cómo se engañan a los indígenas, que se les promete quitarles los impuestos, se les promete la libertad y la gente después de 300 años de opresión, pues la gente está dispuesta a unirse a un cura que está encabezando una aspiración legítima, eso no se puede negar, una aspiración legítima del pueblo. Y hoy, de manera, pues, con mucha ignorancia, nosotros aceptamos todas estas mentiras del padre de la patria, del que buscaba la libertad y la justicia. Eso realmente no es cierto, eso es simplemente parte de un discurso oficial que legitima al Estado mexicano. Los criollos jamás han amado y sentido responsabilidad y compromiso con los pueblos anahuacas que han vivido por miles de años en estos territorios. Los han usado en sus permanentes guerras como soldados de leva o como votos cautivos en sus luchas políticas, o como mano de obra esclava o de salario mínimo. Siempre los han engañado. Lo mismo para llevarlos a morir en sus campañas militares que en sus campañas políticas. Les prometen cada 6 años y los engañan una y otra vez. Esta es la historia entonces que se ha repetido pues desde que llegaron los extranjeros, porque aquí ese es el punto, son los extranjeros y los hijos de extranjeros los que tienen realmente y han tenido el poder de la náhuatl, el poder usurpado de la náhuatl. Hidalgo prometió a sus feligreses abolir el tributo. Esta promesa fue muy bien recibida por los indígenas de la Intendencia de Guanajuato, ya que al contrario de lo que sucedía con los naturales de otras intendencias de la Nueva España, no contaban con tierra suficiente para pagar con cierta facilidad el tributo. Por su parte, las castas y los mulatos igualmente recibieron con agrado el grito de guerra de Hidalgo en contra del tributo. De los poco más o menos 400,000 habitantes de la Intendencia de Guanajuato, el 18.2% eran mulatos y el 11.5% castas, y estos afromestizos debían de cumplir todas las obligaciones fiscales, satisfacer el tributo y las alcabalas,
A pesar de que no tenían ningún privilegio otorgado por el orden político e institucional colonial. Es decir, tenemos que entender algo muy claro. Las cosas no han cambiado, la historia se sigue repitiendo porque es un pueblo que no conoce su historia. Entonces, los indígenas fueron engañados, llevados a una guerra, claro, una guerra que estaba sustentada pues en una injusticia que tenía 300 años, en una explotación, una serie de abusos, pero que a la hora en que se resolvieron las cosas, se les hizo a un lado, siempre se les ha hecho a un lado, se les hizo a un lado en la guerra de independencia y en todas las demás guerras políticas y militares. Los criollos solamente han usado a los pueblos indígenas anahuacas para, los criollos ponen los ideales y el pueblo pone los muertos. Y esto se sigue repitiendo desde una forma pues ilógica. El pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no tiene memoria histórica y no tiene identidad cultural, recibe aquello que le dan en la escuela primaria, en la televisión, en la radio, y lo asume como tal ingenuamente, creyendo en un padre de la patria, creyendo en una patria que ve por ellos, que lucha por ellos, pero eso es totalmente falso. Hidalgo, ahora con el título de Generalísimo de América y con Allende como teniente general, se dirigieron a la capital del virreinato, donde su avance fue interceptado por el general Torcuato Trujillo, representante de las fuerzas virreinales. En el Monte de las Cruces, los rebeldes obtuvieron la victoria el 30 de octubre de 1810. Sin embargo, Hidalgo decidió no ingresar a la Ciudad de México y el 7 de noviembre son derrotados en Aculco por fuerzas al mando del general Calleja. Los líderes revolucionarios se distancian y toman rutas separadas. Calleja logra vencerlos en Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Los líderes criollos fueron condenados y fusilados. Aquí hay que aclarar cosas muy importantes que la historia oficial no nos dice. Primeramente, hubo una pugna muy fuerte entre Hidalgo y Allende, a tal punto que en dos ocasiones se supone la gente de Allende iba a asesinar al cura, que el cura, diríamos hoy, era un populista. Él juntaba a la gente y él quería ir entre más gente aún mal armada, con palos, a luchar. En cambio, Allende era un militar que él quería formar un ejército, quería tener una cadena de mando, etcétera, pero el populista de Hidalgo ganó la simpatía de la gente porque además identificaba bien al pueblo, les hablaba en su lengua, los jalaba y el resultado fue que ese gentío, que no era un ejército, era una muchedumbre, de 1810 a la batalla del Monte de las Cruces se dedicaron a matar gachupines, fue una matanza terrible. Piensen una cosa, por favor, en una familia de españoles podía haber hijos criollos con hijos gachupines, sea porque la familia llegó con un hijo español y tuvo otro hijo en el virreinato, entonces uno era gachupín y el otro era criollo, o fuera porque llegaron y tuvieron el primer hijo en el virreinato y después hicieron dinero y mandaban, porque así lo usaban, a la esposa para ir a España para que fueran gachupines. Entonces en una familia podía haber unos miembros gachupines y otros criollos. Y entonces finalmente esta guerra fue entre parientes. Los gachupines fueron traicionados por los criollos, levantaron a los pueblos indígenas en su contra para tener una ganancia personal. No había una intención de como como nos dicen de Hidalgo y de estos primeros insurgentes, eso es falso. Ellos lo que querían era el poder económico y político para su beneficio personal. Y otro elemento que tampoco dice la historia oficial es eso de que Hidalgo, habiendo derrotado a Torcuato en la batalla del Monte de las Cruces,
que está en lo que hoy es el Desierto de los Leones, en las afueras de la Ciudad de México, pudo haber tomado la Ciudad de México y con ello ya terminar la guerra de independencia, porque pues la Ciudad de México representaba el virreinato, era un centralismo absoluto. Sin embargo, Hidalgo le dio miedo de meter a una masa de indígenas enardecidos a hacer una matanza terrible, porque la ciudad estaba, pues, en su gran mayoría eran gachupines los que estaban ahí. Entonces, cuando le hace el juicio la Santa Inquisición a Hidalgo antes de fusilarlo, Hidalgo esgrime como un descargo de culpa que él no tomó la decisión de tomar la Ciudad de México, pero fue un error militar que les costó no solamente la vida, sino realmente el movimiento. La segunda parte de la Guerra de Independencia es la que comanda José María Morelos, quien era mulato, y lo mueve un verdadero ideal de independencia, no como el de los criollos. Como la revuelta criolla no tenía un fundamento social y patriótico, Morelos convoca en 1813 en Chilpancingo, Guerrero, al primer Congreso de la Náhuac para darle un sentido revolucionario e independentista al movimiento con los sentimientos de la nación. Es claro entonces que es aquí donde comienza verdaderamente ya un movimiento de independencia, un movimiento que busca liberar al pueblo y crear otra forma de gobierno, no como la primera propuesta de Hidalgo y los conspiradores de Querétaro. Y al dar los sentimientos de la nación y iniciar el Congreso, se va a generar la primera constitución de 1824 que le da otro giro ya a este movimiento y que no es completamente reconocido por la ideología criolla que hasta la fecha, fíjense bien, es la que tiene el poder. Es decir, si hoy, diríamos, si hoy en día Hidalgo podría representar más a un Fernández de Ceballos, Morelos podría representar más, ser más representado por un Andrés López Obrador, un populista, ¿no? Insisto, cuando un pueblo no conoce su historia, está obligado a repetirla. El caso es que Morelos, con los sentimientos de la nación, con el Congreso de Chilpancingo y con la Constitución de 1824, le va a dar un giro verdaderamente de independencia a este movimiento. Esta es la única imagen que se tiene y que fue justamente hecha en Oaxaca cuando Morelos gobernó aquí. Morelos, el único momento en que tuvo el movimiento de independencia la capacidad de gobernar es en Oaxaca. Por eso hay un libro que se llama Morelos en Oaxaca, porque ahí se van a plasmar, aunque sea por algunos meses, los ideales de la guerra que gesta Morelos en una obra de gobierno, en un gobierno de justicia, en un gobierno de igualdad. Aquí se hace en Oaxaca de una forma ejemplar con Morelos. Morelos retoma la lucha en el sur, apoyado por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Mariano Matamoros y los hermanos Bravo y Galeana. Combate en Cuautla, Acapulco, Guajuapan y Oaxaca. Se caracteriza por tener brillantes nociones de estrategia. Hace de su ejército un cuerpo disciplinado y entrenado. Maneja los fondos con transparencia y eficiencia. Gobierna en la ciudad de Oaxaca en noviembre de 1812 a 1813 y hace realidad las aspiraciones de justicia y buen gobierno. Fue derrotado y fusilado por los realistas el 22 de diciembre de 1815. Y con esto termina la segunda parte de la llamada Guerra de Independencia. Es decir, la primera parte es la de los criollos insurgentes en Querétaro y en Dolores. La segunda es la que retoma los, en este caso,
con Morelos representando pues los mulatos, los mestizos, y ya se ve todos los personajes que acompañan a Morelos son mestizos fundamentalmente. La tercera parte de la Guerra de Independencia corre a cargo de Vicente Guerrero, quien es nombrado general en jefe de los ejércitos del sur, pero realmente se habían convertido en grupos guerrilleros quienes derrotan a Agustín de Iturbide. Debido a la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, donde se propone soberanía popular, división de poderes y federalismo, con un gobierno monárquico constitucional en España. Los gachupines y los criollos llegaron finalmente al acuerdo de hacer las paces y fundar su propio país, como lo estaban haciendo los reinos de Europa, por lo que se llega al abrazo de Acatempan. Es decir, que después de 11 años de guerra, de pobreza, de destrucción, de ingobernabilidad, después de que han sido derrotados, pues los dos intentonas, tanto la de Hidalgo como la de Morelos, Guerrero pues no representa ya un gran ejército, más bien es una guerra de guerrillas, pero un levantamiento finalmente. Y criollos y gachupines llegan a la conclusión de que para qué pelear esa guerra si ya España iba en camino a la República. Y fíjense ustedes cómo desde inicios de 1800 este problema de republicanos y monárquicos en España, que hasta la fecha sigue en estos problemas, ahí nace. Pero eso nos afecta a nosotros mucho. Entonces, Vicente Guerrero toma la sabia decisión de mejor pactar con los gachupines y formar el ejército trigarante y tomar la Ciudad de México. Pero entonces tenemos que ver en Guerrero un héroe mestizo, un héroe del pueblo, una gente más cercana a un concepto de independencia verdadero que a Hidalgo. Y bueno, se dice que el abrazo de Acantempan es la primera concertación política de México. Gachupines realistas y criollos insurgentes hacen las paces y deciden, después de 11 años de guerra, constituir un país como los europeos, los pueblos anahuacas, afrodescendientes y castas que habían luchado por acabar con la injusticia del sistema colonial. A final de cuentas, los criollos y los gachupines eran parientes y los dos deseaban el poder, no la independencia y menos la libertad y la justicia para aquellos que durante el periodo colonial, con su trabajo explotado, habían generado tanta riqueza. Así pues, entonces, esta alianza hace tomar la Ciudad de México y debatir. Es el tiempo en el que se tratan de poner de acuerdo qué tipo de gobierno debía tener este nuevo país. Algunos hasta pensaban invitar al rey de España, que le estaban por destituirlo, y traerlo a gobernar el nuevo país a México, como había sucedido en Brasil cuando invitaron al rey de Portugal. Lo cierto es que seguimos creyendo estas mentiras. Estamos fundando un patrioterismo en una serie de falsas o verdades a medias, historias manipuladas para crear como una opereta en la que se justifica la realidad que hoy vive, pues como dice la Universidad Iberoamericana, más del 70% de las personas que viven en este país no pueden satisfacer debidamente sus necesidades humanas. Y eso lo dice la Ibero, ¿no? Entonces, pues vean que estas cosas que supuestamente, estos logros que hacen estas luchas, solamente es quítate tú para que me ponga yo y que las cosas sigan igual. Mientras gachupines y criollos debaten qué tipo de gobierno debía tener su flamante país de ellos y solamente para ellos, Agustín de Iturbide da un golpe de timón con su tropa vestida de civil
en el que piden que se convierta en emperador. Así, Iturbide crea el primer imperio mexicano de la náhuatl, el cual dura 9 meses. Bueno, este primer imperio es como todo lo que hacen los criollos y los gachupines, especialmente los criollos. Es verdaderamente de opereta, es risible. La coronación de Iturbide tuvieron que pedir prestadas las joyas, no tenían nada. Realmente es tristísimo. Hay una imagen en la que ustedes están viendo, supuestamente de la coronación de Iturbide con una corona prestada que inmediatamente después de la coronación se la pidieron porque era prestada y no la podía, corría el peligro de no devolverla, y que tiene mucho que ver con el estilo de Napoleón, ¿no? Era la moda y entonces los criollos siempre han querido ser más europeos que los europeos y siempre han sido traidores y siempre han sido ineptos. Eso es lo que ha caracterizado a partir de 1824 el gobierno de los criollos, la ineptitud, la traición y la corrupción. De modo que cuando en México se habla de patriotismo, se debe uno preguntar si la patria fundada por los criollos ha tratado igual a todos sus hijos. La injusticia, la impunidad, el abuso, casi siempre ha sido el método con el cual la patria ha tratado a sus hijos. La patria siempre ha estado del lado de las empresas e intereses extranjeros. La patria siempre ha estado del lado de los caciques, de los terratenientes, los comerciantes y los industriales. La patria siempre ha estado del lado del partido político en el poder. La justicia de la patria al pueblo siempre le ha dado la espalda. No lo escucha, lo ignora. Y esta es la razón por la cual Guillermo Bonfil Batalla nos habla de ese México profundo y de ese México imaginario. Y justamente dice que es imaginario no porque no exista, sino porque no toma en cuenta la gran realidad de este país, que son los morenitos, que son los hijos de la CONASUPO, que son los hijos del SEM Anáhuac. Con la Constitución de 1824 se crea el Estado mexicano el 4 de octubre de ese año. Este país nace con los territorios del Virreinato de la Nueva España. Se calcula que en ese momento existían casi 6 millones de habitantes. 5 millones eran anahuacas, 250,000 afrodescendientes, 80,000 gachupines y los demás integrado por mestizos y las llamadas castas. Los creadores del México fueron un puñado de criollos y gachupines que pretendieron disfrazar el virreinato en un país moderno y occidentalizado. Es decir, aquí hay una cosa muy importante que hay que meditar, que hay que cavilar. Es decir, ¿quién crea México? Pues lo crean los propios gachupines, que ahora, como lo estaban haciendo sus pares en España, estaban creando una república, ellos estaban asociados con sus enemigos permanentes, que eran los criollos, haciendo un país en el cual ellos debían de garantizar su poder y su riqueza. Y aquí hay algo muy importante también que no dice la historia oficial, pero nada más hay que pensar un poquito de manera crítica. Si bien estuvieron peleando 11 años criollos contra gachupines, porque durante 300 años los gachupines tuvieron el poder, cuando se firman los tratados y se crea el nuevo país, pues resulta que los que seguían teniendo el poder real eran los gachupines, porque tenían la riqueza. Entonces los criollos en 1828, ojo, expulsan a los españoles, otra traición de los criollos. Y es esta expulsión la primera fuga de capitales, porque son tan tontos, tan ineptos los criollos, que les permiten a los gachupines partir a España con toda su riqueza. Entonces el país de los criollos comienza después de 11 años de guerra en la pobreza y además con una gran fuga de capitales, lo cual va a hacer que empiecen a pedir créditos a la banca europea, porque eso sí querían darse vida
vida de marqueses, perdón, De reyes. de reyes. Y hasta la fecha, los mestizos también entraron en esta rebatinga igual que los negros. Entonces vean que esa es la historia en la cual los pueblos indígenas volvieron a ser engañados, porque al término de todas estas concertaciones, a los indígenas que pusieron la vida, que lucharon en estos ejércitos, pues les dieron la espalda y esta república modificó en muy poco la condición de vida real de los pueblos indígenas. Pero estos datos de un censo que se hizo en 1800 por la corona española, donde se supone que habían casi, en lo que era México, casi 6 millones de personas, 5 de ellas, 5 millones eran indígenas. Eso hay que entenderlo para lo que es México, porque México nace con 5 millones de gente ignorada, gente menospreciada, gente que seguía viviendo su cultura, sí, explotada, pero seguían hablando su lengua, seguían en sus usos y costumbres, y los gobiernos, en este caso ya criollos, pues los utilizan, pero nunca se preocupan realmente por ellos. 5 millones de anahuacas. México profundo. México imaginario. Y vean que nada ha cambiado realmente. Sigue la misma situación. Hay que entender la historia desde un punto de vista crítico, no desde el discurso de la historia oficial, no desde el discurso que nos da la SEP, porque es el troquel de la nación. La SEP troquela las mentes de los jóvenes para hacer la realidad. La fortuna de 16 mexicanos supera la deuda externa. Acumulan 141,000 millones de dólares. Periódico La Jornada, domingo 28 de octubre de 2018. Fíjense, esto es justamente lo que estaba yo diciendo. Esas 16 familias no son Pérez ni López, no son de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, son la élite de la élite, los que tienen apellidos extranjeros, los hijos de esa gente que ha sido beneficiada por la colonia y por el México independiente y que siguen teniendo el poder y que siguen haciendo de este país pues una generación de riqueza a base de la pobreza. Hoy lo que está haciendo este sistema es mandar a millones de mexicanos, expulsarlos a Estados Unidos para recibir la cantidad más grande de dólares que ha recibido, que ha creado el Estado mexicano. No ha sido la industria petrolera, ni la industria manufacturera, ni el campo, ni la pesca, es la expulsión de gente pobre, desesperada, a Estados Unidos, para que sin invertir un quinto en infraestructura, en escuelas, hospitales, están lloviendo toneladas de millones de dólares. Y esto es pues la historia de este país, una supuesta guerra de independencia, una invasión norteamericana que le da el golpe de león, la tarascada, le quita más de la mitad del territorio a los criollos, después una guerra de reforma y después con la guerra de reforma, que ahí empieza la verdadera lucha que se sigue en este país. Los criollos, después de haber expulsado a los gachupines, se dividen en dos bandos, los liberales y los conservadores, los masones yorquinos y los masones escoceses, los que están a favor de Europa y los que están a favor de Estados Unidos, el PRI y el PAN. Y entonces se la pasan luchando. Después de ganar políticamente, se van a la guerra de reforma, pierden los conservadores y van a Francia y piden la invasión. Así como recientemente los criollos pidieron la invasión de México, vean que eso se repite, eso lo hicieron en el siglo XIX los mismos criollos conservadores. Después viene el gobierno de Porfirio Díaz, un mestizo, es muy interesante, fíjense, lo que no pudieron hacer los criollos, lo hizo un indígena zapoteco, Benito Juárez,
y un mestizo oaxaqueño, Porfirio Díaz, crearon una nación y aunque, como dijo Porfirio Díaz, mátenlos en caliente, forman una nación que va a estar al servicio de los países europeos, cosa que no va a permitir a Estados Unidos y va a generar lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Piensen nada más que los soldados de Porfirio Díaz tenían un rifle alemán llamado Mauser y eran entrenados por militares prusianos y los revolucionarios van a usar el Winchester 30-30 hecho en Estados Unidos. Ahí podemos ver qué fue de ese movimiento que llaman Revolución Mexicana, que no fue más que quitar los intereses de Europa de México, porque ya estaba de la doctrina Monroe, América para los americanos. Después de la revolución se institucionaliza este traspatio de Estados Unidos y empieza la corrupción con el partido oficial. Y bueno, a final de cuentas, después de tantos muertos, de tantas tragedias que ha tenido el pueblo, sigue exactamente igual. Sigue sin su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, que esto es la base de toda esta desgracia. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, por lo tanto estamos repitiendo la historia una y otra vez y otra vez. El modelo económico de la patria desde sus inicios siempre ha sido que los capitales extranjeros inviertan en nuestro país. Nosotros ponemos la mano de obra esclava y los recursos naturales y nos hacen socios o sus empleados. México para los criollos ricos ha sido y es un lugar para exportar capitales a sus tierras de origen. Los hijos originarios de estas tierras, los sin nombre, los descubiertos, los sin alma, los robados, los masacrados y los explotados. Para ellos no caben los conceptos de México, patria, nación, nacionalismo, identidad e historia. La patria. La matria. Entonces podemos decir que la matria es un constructo ideológico, político, económico, que está para servir a capitales y grupos de poder. Y la matria es un proceso anónimo, histórico, de largo plazo, anónimo, en el que nos da un rostro propio y un corazón verdadero. La matria, más hablando de nuestro pueblo, que es una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta, es muy profunda, muy fuerte. La matria es el maíz, los frijoles, la calabaza, la milpa, la chía, el chocolate, la fiesta de los difuntos, la fiesta de Tonatzin. La madre es el tequio, la familia, las formas comunitarias, la comunalidad. Esa es la matria. Y la patria, pues son los partidos políticos, son las elecciones, es todo este mundo de fuera que viene siempre a modernizarnos, y la matria es el mundo de adentro que nos arraiga y nos permite sobrevivir. La patria tiene su escudo y la matria también. El problema es que muy pocas personas conocen el escudo, la filosofía, la historia y la cultura de la matria. La patria es de ellos y para ellos. La matria, en cambio, es y ha sido del pueblo. La patria les ha dado a nuestros padrastros riqueza y poder. El problema de ellos es que desde siempre se han estado peleando entre ellos y entregándose al extranjero. La matria, en cambio, les ha dado a sus hijos sabiduría, experiencia para resistir, alimento, medicina, educación y organización, con la cual han hecho una verdadera epopeya de resistencia. La patria de los criollos y para los criollos tiene apenas 197 años de una triste, abusiva y sombría historia. La matria, en cambio, tiene 10,000 años y es la fuerza, la sabiduría y el futuro del pueblo.
El futuro de la náhuatl está en el conocimiento pleno de su pasado. La matria es vida. Pues con eso nosotros queremos terminar esta presentación de Matria y Patria en estas famosas fiestas de independencia. Como siempre saben ustedes, somos Educayot AC. Nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Tenemos nuestro portal de toltecayot.org que ya pasó los 30 millones de visitas y ya anda 30.300.000. Tenemos nuestras toltecápsulas en YouTube que ya tenemos más de 300 para ustedes. Y desde luego en Facebook, Guillermo Marín Ruiz y Rostro Propio, Corazón Verdadero. Tenemos un servicio De WhatsApp donde enviamos audios y un pequeño video de 2 minutos, no más de 2 minutos. Usted envía un mensaje al número 951-158-0555 solicitando que lo ingrese a la lista de difusión. Todos los días les enviamos material acerca de nuestra cultura. de lunes a viernes y obviamente es gratuito. Y bueno, también tenemos, lo pueden solicitar a tigremarin@gmail.com. Nosotros tenemos edición de libros, de hecho vivimos de eso, nuestra familia. Editamos libros con un gran esfuerzo y agradecemos mucho pues la demanda que hay de ellos, especialmente allá en California. Miguel Ángel de los Santos tiene pues la primicia de difundirlos. Muy agradecidos estamos con LA Toltecayo porque nos ayuda a difundir estos libros allá. Los pueden pedir directamente a Miguel Ángel de los Santos o los que están aquí en México directamente a nosotros a través de tigremarin@gmail.com y les enviamos el procedimiento. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos para ustedes y ahora sí abrimos el espacio para los comentarios. Muchas gracias por su amable atención.